hablar por teléfono. Una tarde de lluvia primaveral, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una marea en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un litigitado de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de unas horas de señas desesperadas a los automóviles y camiones de cargas que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús desatalado se compadeció de ellos. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. No importa, dijo María. Lo único que necesito es un teléfono. Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de planera en abrigo. Y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor de aspecto militar, pero de manera dulce, le dio una toalla y una manta y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. Las vecinas de asiento le dio un fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Mientras fumaba, María cendió a las hacías de desaguarse y su voz resonó más que la lluvia y el tranquileo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios. «Estás dormida», murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían agrupadas con mantas iguales a las suyas. Contagiada de su playlist, María se enrocó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuántos tiempos había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraba. Su vecina de asiento tenía una actitud alerta. «¿Dónde estamos?», le preguntó a María. «Hemos llegado», contestó la mujer. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un faro del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de orden primarias como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tal parsimonia en la penumbra del patio que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran unas monjas. Lo pensó menos
cuando vio a varias mujeres de uniforme que la recibieron en la puerta del autobús y les cubrían la cabeza con la manta para que no se mojaran y la ponían en filas indias, dirigiéndolas sin hablar, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolver la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y le devolviera en la portería. ¿Habrá un teléfono?, le preguntó María. Por supuesto, dijo la mujer. Ahí mismo le indica. Le pidió a María otro cigarro y ella le dio el resto del paquete mojado. En el camino se seca, le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi le gritó: buena suerte. El autobús arrancó sin darle tiempo de más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Un guardia trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. Alto, he dicho. María miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmitas en la espalda, mientras le decían con modos muy dulces: por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono. María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir. Dormitorio colectivo donde las camas, una mujer distinta que María le pareció más humana y de jerarquía más alta recorrió a la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escrito en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación. Es que yo solo vine a hablar por teléfono, le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiesta, estaba esperándola en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche y quería avisarle que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iba a ser las 7. Él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella tenía que cancelar todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no le encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana y esta, sin nada que decir, se escogió de hombros. Es que yo solo vine a hablar por teléfono, dijo María. De acuerdo, le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real. Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras, pero ahora no, mañana. Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad, estaban apesugadas con sedantes y aquel palacio en sombras con grueso muro de cantería y escalera helada. Era en realidad un hospital
asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón, una guardia gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través, paralizada por el terror. Por el amor de Dios, dijo, le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono. Le bastó con verla en la cara para saber que no había suplicado posible antes que aquella. El argumenta de mameluco a quien llamaban Gersina con su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar, adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió con un accidente comprobado. El segundo fue menos claro y Ecuina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero antes del amanecer. Cuando la despertaron, las hacía de fumar. Estaba armado por la muñeca y los tobillos en las barras de la cama. María acudió a su grito. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de su propia miseria. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió a decir, pero entonces el mundo era un remanso de amor. Y estaba frente a su cama una anciana monumental con una andadura de plateado y una sonrisa sedante, que con dos pasos maestros le volvió a la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. Antes de decir nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. Aprovecha ahora para llorar cuando quieras, le dijo el médico con una voz adormecedora. No hay mejor remedio que las lágrimas. María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con su amante. Casuales los tedios después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con luceros, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guía por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era por primera vez en su vida el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablar por teléfono a su marido. El médico se incorporó con toda la majestad de su rango. Todavía no, reina, le dijo dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido. Todo se hará a su tiempo, le hizo desde la puerta con bendición episcopal y desapareció para siempre. Confía en mí, le dijo. Esa misma tarde María fue inscrita en un asilo con un número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su precedencia.
y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del director agitada, tal como María lo había previsto. El marido salió de su modesto apartamento del barrio del Horta con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo, en casi 2 años de una unión libre bien concertada. Y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir, dejó un mensaje clavado en la puerta con el literario de la noche. En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los peces invisibles, porque no podía hacerlo sin ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de 93 años, en silla de ruedas, que se presenciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos 30 cumpleaños con un mango distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María que no pudo concentrarse en la suerte más simple. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas francesas que no pudieron creer lo que veían, porque se negaban a creer en la magia. Después de cada representación, llamó por teléfono a su casa y esperó sin ilusiones a que María contestara. En la última ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido. De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primera en las palmeras del Paseo de Grecia. Y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podría ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado. Todavía prendió en la puerta, estaba tan contrariado que se olvidó de darle la comida al gato. Solo que ahora lo escribió. Caigo en cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona solo conocíamos su nombre profesional, Saturno el Mago. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irredimible, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono. Después de la medianoche para preguntar por su mujer, Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así, esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de 1 hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia, en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la incertidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo y ahora para siempre. El vasto mundo sin ella. Lo había hecho 3 veces con 3 hombres distintos, incluso él. En los últimos 5 años lo había abandonado en la Ciudad de México a los 6 meses de conocerlo, cuando agonizaban de felicidad con amor demente en su cuarto de un servicio de colonia. Anzures, una mañana María no amaneció en casa después de una noche de abusos inconfesibles. Dejó todo lo que era suyo hasta el anillo de matrimonio anterior y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormentoso de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondida siendo menor de edad.
y al cual abandonó por otro al cabo de 2 años sin amor. Pero no había vuelto a casa de sus padres, y allí fue Saturno a buscarla, a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometió mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. Hay amores cortos y hay amores largos, le dijo ella, y concluyó sin misericordia. Esto fue corto. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto del huérfano, después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de azares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la Iglesia Católica, la había dejado vestida y esperándolo en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego, brilló, cantó con los mariachis, se pasó de tragos y en un terrible estado de remordimiento, Tardio se fue a medianoche a buscar a Saturno. No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. ¿Y ahora? ¿Hasta cuándo?, le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moares. El amor es eterno mientras dura. 2 años después, según seguía siendo eterno, María pareció madurar, renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A fines del año anterior había asistido a un congreso de magos en Perpignan y de regreso coincidieron en Barcelona. Le gustó tanto que llevaban 8 meses aquí y les iba tan bien que habían comprado un apartamento en el muy catalán, barrio de Hortán, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para 5 hijos. Había sido la felicidad posible hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes en Zaragoza con la promesa de volver a las 7 de la noche del lunes. Al amanecer del jueves todavía no había dado señales de vida. El lunes de la semana siguiente, la compañía de seguros de automóvil alquilado llamó por teléfono a la casa para preguntar por María. No sé nada, dijo Saturno. Búsquela en Zaragoza. Colgó una semana después. Un policía civil fue a la casa con la noticia de que habían hallado un automóvil en los puros huesos en un atajo cerca de Cádiz, a 900 kilómetros del lugar en que María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato y apenas si lo miró para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su condición que el agente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Florida, en Cadaqués, a donde Rosa Regás los había invitado a navegar a vela. Estábamos en el Martín, el corpuso y sorbio bar de Guachis. Divine el crepúsculo del franquísimo alrededor de una de aquellas mesas de hierro, con sillas de hierro donde solo cabíamos 6 a duras penas, y nos sentábamos 20. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarros de la jornada, María se encontró sin fósforos un abrazo cálido de bellos beriles. Con una esclava de bronce romano se abrió paso entre
Se abrió paso entre el tumulto de la mesa. Con una esclava de bronce dio fuego, ella lo agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el mago lo vio. Era un adolescente, de una palidez de muerto y una cola de caballo muy negra. Adolescentes que le daban la cintura a los cristales de bar soportaban apenas la furia de la trompeta de primera, pero él iba vestido con una especie de pijama callejero de algodón crudo y unas abarcas de laboratorio. No volvieron a verlo hasta fin de otoño, en un hostal de mariscos de Barcelona, con el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de cola de caballo. Los saludó a ambos como viejos amigos, y por modo como besó a María, y por el modo estando viéndose a escondidas. Días después encontró por casualidad un nombre nuevo y un número de teléfono escrito por María en el directorio doméstico, y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quién eran. El prontuario social del intruso acabó de rematarlos. 22 años, hijo único de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama facial de bisexual y un prestigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas. Pero logró sobrepensar hasta la noche en que María no volvió a casa. Entonces empezó a llamarlo por teléfono, todos los días, primero cada 2 o 3 horas, desde las 6 de la mañana hasta la madrugada siguiente. Y después, cada vez que encontraba un teléfono a mano, el hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio. Al cuarto día contestó una andaluza que solo iba a hacer la limpieza. El señorito se ha ido, le dijo, con suficiente variedad. Para enloquecerlo, Saturno no resistió la tentación de preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señorita María. Aquí no vive ninguna María, le dijo la mujer. El señorito es soltero, yo lo sé, le dijo él. No vive, pero a veces va. Oh, no. La mujer se encabritó, pero ¿quién? ¿Cómo había ahí? Saturno colgó la negativa de la mujer. Le pareció una conformidad más de lo que ya no era para él una sospecha, sino una certidumbre ardiente. Perdió el control, perdió el contorno. En los días siguientes llamó por orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada llamada le agravó la dicha, porque sus delirios de celo eran ya célebres entre los trasnochadores y penitentes de la noche divina, y le contestaba con cualquier broma que le hicieran sufrir. Solo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir, y tomó la determinación de olvidar a María. A los 2 meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pintanza de la cárcel, con los cubiertos en
encadenados al meso de madera brutal, y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco, que apreciaba el lúgubre comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de maitines, laudes, vísperas y a otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio de recreo, y el trabajar en el taller de flores artificiales, y un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero a partir de la tercera semana fue comparándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaba por integrarse a la comunidad. La falta de cigarrillo, resuelta en los primeros días por una guardia que los vendía a precio de oro, volvía a tormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabrican con las colillas recogidas en la basura, pues la opción de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. La peseta exigía, que se ganó más tarde fabricando flores artificiales, les permitieron un alivio primero. Lo más duro era la soledad de la noche. Muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con voz suficiente para que la oyera su vecina de cama: ¿dónde estamos? La voz grave y lucida de la vecina le contestó: en los profundos infiernos. Dice que esta es tierra de moros, dijo otra voz distante que resonó en el hábito del dormitorio. Y debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oyen los perros ladrándole al mar. Se oyó la cadena y las argollas como un aclán de galero, y la puerta se abrió. La cancebera, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo al otro del dormitorio. María se sobrecogió, y solo ella sabía por qué. Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que el dormitorio con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto: truque de amor por cigarrillo, por chocolates, por lo que fuera. Tendrás todo, le decía tremula. Será la reina. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata. En los sitios menos pensados era un mensaje de un apremio desagradador, capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, la noche en que se promovió el accidente en el dormitorio. Cuando estuvo
convencida de que todas las reclutas dormían, la guardiana se acercó a la cama de María y murmuró en su oído todas las clases de obscenidades tiernas, mientras le besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos lentos, las piernas expuestas por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo, sino de complacencia, se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que lo mandó contra la cama. La vecina, la guardiana, se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas. «Hija de puta», gritó, no podríamos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí». El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio y hubo que tomar medidas de emergencia porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de estaña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermeras en pelota que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión, trató de protegerse de los golpes perdidos y sin saber cómo se encontró sola en una oficina abandonada y con un teléfono que replicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando al servicio del teléfono de la hora. «Son las 45 horas, 92 minutos y 107 segundos, maricón», dijo María. Colgó divertida. Ya se iba cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó 6 cifras con tanta atención y tanta prisa que no ocasionó irrepetible. Estuvo segura de que fuera el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado y oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste. Una vez, 2 veces, 3 veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella. Bueno, tuvo que esperar a que pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta. «Conejo, vida mía», suspiró. Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto y la voz, enardecida por los celos, escupió la palabra puta y colgó en seco. Esa noche en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo, la arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín y se derrumbó. Bañada en sangre, aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataron de someterla, sin lograrlo hasta que vio Herculina plantada en el vano de la puerta, con los brazos cruzados mirándola. Se rindió, no obstante la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas. La inquietaron con una manguera de agua helada y le inyectaron trementina en las piernas. Impedía para caminar por la inflamación provocada. María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer. Se levantó en las puntillas y tocó en celda de la guardiana nocturna. El precio de María exigió por ella de antemano fue llevarle un mensaje a su marido.
La guardiana aceptó siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto y al punto con un índice inexorable. Si alguna vez se sabe que mueres, así que Saturno el mago fue al sanatorio de Locas el sábado siguiente con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra. Llegó ni como ni cuándo, afectuoso sobre el estado de la esposa. Nadie sabía de dónde llegó, nadie sabía datos de él, pues el primer dato de su ingreso era el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada el mismo día no había concluido en nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana. Me lo informó la compañía de los seguros de coche, dijo el director, asintió complacido. No sé cómo hacen los seguros para saber todo, dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de aceta y concluyó. Lo único cierto es la gravedad de su estado. Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas. Sin Saturno, el mago le prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él indicara, sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosas. Es raro, dijo Saturno. Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio. El médico hizo un ademán de un sabio. Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años y un día estallan. Dijo con todo, es una suerte que haya caído aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura. Al final hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono. Sígale la corriente, dijo. Tranquilo, doctor, dijo Saturno con el aire alegre. En mi especialidad, la sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario. Era el antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón junto a una mesita con 2 sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse con su lamentable abrigo color de fresas y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón casi invisible estaba Herculina con los brazos cruzados. María no se movía al ver entrar el esposo, ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina. ¿Cómo te sientes?, le preguntó el feliz. De que al final haya venido el conejo, dijo ella. Esto ha sido la muerte. No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro de la Barberis, de los guardianes, la comida de perros, la noche interminable sin cerrar los ojos por el terror. Yo sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro, dijo, y suspiró con el alma. Creo que nunca volveré a ser la misma. Ahora todo eso pasó, dijo acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices
recientes de la cara. Yo seguiré viniendo todos los sábados y más si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien. Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón, le contó que el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los pronósticos del médico. En síntesis concluyó, aún te falta algunos días para estar recuperada por completo. María atendió la verdad. Por Dios, conejo, dijo atónito, no me digas que tú también crees que estoy loca. ¿Cómo se te ocurre?, dijo él, tratando de reír. Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas por un tiempo aquí, en mejores condiciones, por supuesto. Pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono, dijo María. Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina, esta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj el pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás y vio a Herculina en la posición de asalto inmediante. Entonces se aferró el cuello del marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima tanto con amor como pudo y la dejó a merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar, le explicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello y le gritó a Saturno, el mago: váyanse. Saturno huyó despavorido. Sin embargo, el sábado siguiente, ya respuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio, sin embargo, con el gato vestido igual que ella. La malla roja y amarilla de gran leotardo, el sombrero de copa y una copa de vuelta, y media parecida para volar, entró con la camioneta de feria hasta el patio de claustro, y allí hizo una función prodigiosa de casi 3 horas que las reclusas posaron desde los balcones con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas menos María. No solo se negó a recibir al marido, sino inclusive a verlo. Desde los balcones Saturno se sintió herido de muerte. Es una reacción típica, lo consoló el director, ya pasará. Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces de ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible porque la recibiera una carta, pero fue inútil. 4 veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno asistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las reacciones de cigarros sin saber siquiera si le daban a María, hasta que lo venció la realidad. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona, le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María. Pero también ella desapareció. Rosa Regas recordaba haberla visto en el Corte Inglés hace unos 12 años, con la cabeza rapada y el baladrán anaranjado de alguna secta oriental, y encima a más no poder. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María,
siempre que pudo y resolviéndole algunas urgencias imprevistas. Hasta un día en que solo encontró los escombros del hospital demolido con un alma recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta por la paz del claustro. Ese día le llevó también el gato, porque ya se le había acabado el dinero